Ya. Entonces, todos los oficios, de la forma en que una persona desarrolla una habilidad, hace, quiero decir, hace algún oficio con la finalidad de recibir una remuneración, ¿no? Entonces, todos estos oficios deben tener cierto nivel de trato, de acuerdo al lugar donde se desempeñe, para evitar básicamente los accidentes y cualquier tipo de inclemencias o daños que pueda sufrir la persona en ese lugar mientras permanece realizando el trabajo. Entonces, a eso se refiere seguridad. Y además, higiene, ¿no? Que debe ser un lugar aireado, limpio, que tenga todas las condiciones donde la persona pueda realizar sus necesidades, higiene, lavado de manos, ¿no? Y todas aquellas cosas básicas. Bien, entonces ahí tenemos el concepto. La seguridad en el trabajo es el conjunto de acciones que permite realizar y evaluar los riesgos, establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, estas acciones, ¿no? Que además que estén establecidas, pues alguien tiene que estar controlando diariamente cómo está funcionando, ¿no? Y la higiene en el trabajo es la disciplina, el reconocimiento, evaluación y control de los agentes a que están expuestos los trabajadores en el centro laboral, que puede causar una enfermedad de trabajo, ¿no? Entonces, todas aquellas condiciones donde el trabajador no sufra. Aquí, por ejemplo, dice expuesto, ¿no? Que están expuestos los trabajadores en el centro laboral. Además, nos está diciendo de áreas que no esté contaminada, ¿no? Que pues no pueda afectarle a este trabajador por los ojos, por la boca, por la nariz, algún contaminante que se esté eliminando en ese sector. Entonces, además del lavado de manos o lavado, aseo del cuerpo, ¿no? Pero también tiene que haber higiene del medio ambiente, donde las personas no sean afectadas por otros tipos de contaminantes químicos, ¿no? Los agentes que producen enfermedades en el trabajo. Pueden haber, como vemos, agentes físicos. Son manifestaciones de energía que pueden causar daño a las personas. Y tales manifestaciones como la energía mecánica, ruidos, vibraciones, la energía calorífica, o sea, un calor muy fuerte en forma de calor o frío. Entonces, los dos extremos, ¿no? Tanto calor y frío tiene a ser un problema para que puede ocasionar trastornos en las personas. Entonces, a eso se refieren los agentes físicos, ¿no? A las vibraciones, emisión de energía mecánica, ruidos, calor y frío. Y los agentes químicos es toda sustancia natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento que afecta de manera adversa a la salud y el medio ambiente. Entonces, los agentes químicos son, ¿no? Son las soluciones, son los fluidos, son de repente productos que se pueden manipular dentro de la fábrica, ¿no? Que pueden ser de origen natural o sintético. Son preparados, ¿no? Y los agentes biológicos son todos aquellos organismos vivos como hongos, virus, bacterias o derivados de los mismos que provocan efectos negativos en la salud. Entonces, en el lugar donde una persona se desempeña,
pueden haber estos tres tipos de efectos que pueden dañar la salud del ser humano. Ahora, otros factores que intervienen, ¿no?, en la fuente laboral como un accidente de trabajo, dice condiciones inseguras. Se refiere al grado de inseguridad que puede tener los locales, las maquinarias, los equipos, las herramientas, los puntos de operación. Entonces, todos los equipos de repente agroindustriales, las máquinas procesadoras, o máquinas destiladoras, o hasta máquinas de costura, ¿no? Todos estos pueden en algún momento pueden ser peligrosos. Y los aspectos inseguros en la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se produzca el accidente, ¿no? Entonces, los aspectos inseguros es que el ser humano puede tener cierto tipo de descontrol de repente, ¿no?, para que este riesgo se traduzca en un accidente grave. Condiciones o actos inseguros más frecuentes. La falta de capacitación, adiestramiento para los puestos de trabajo, ¿no? O sea, en la empresa debe haber una persona que esté asignada netamente para que conozca y prevea todas estas situaciones o espacios peligrosos que existen dentro de una fábrica o de una empresa. Entonces, esta persona es la que además que conoce perfectamente las instalaciones, debe ser la encargada de hacer esta capacitación a cualquier trabajador nuevo que ingrese al lugar, ¿no? Entonces, y de hecho que una persona nueva más ingresa a un trabajo, obviamente va a desconocer todo, ¿no?, completamente todo. De repente, inclusive podemos decir que no hay señalización visible para que esta persona se pueda guiar. Entonces, la falta de capacitación es un riesgo grave. Y, ¿no?, el adiestramiento para el puesto de trabajo también. Entonces, toda empresa debe haber desde el primer momento una capacitación de los ambientes peligrosos y el adiestramiento en su puesto de trabajo para que pueda desempeñar con mayor seguridad. El segundo punto, protecciones inadecuadas. Entonces, las personas deben tener, de acuerdo al tipo de empresa, entonces la protección debe ser adecuada para todos los trabajadores. Esto es, de repente, en forma general, overoles, cascos, botas, ¿no?, o algún atuendo específico que sirva de protección. El tercer punto, la actitud de incumplimiento a normas y procedimientos de trabajo establecidos como seguros. Entonces, también debe haber normas y reglamentos, ¿no?, de que si las personas incumplen, ¿no?, entonces también como que se somete a aquellos riesgos que pueden afectar la vida del trabajador. La falta de medidas de prevención y protección contra incendios. Eso también es importante. Toda empresa, toda instalación debe estar prevista de cierto sistema de protección a los incendios. Ustedes han visto mínimamente, inclusive cuando uno ingresa a una farmacia o a un negocio pequeño, es imprescindible tener un extintor, ¿no? Por si provoca algún incendio, pues entonces cualquier persona que sepa manejar el extintor, pues pueda actuar en el momento. Entonces, es una medida muy, muy importante, ¿no?, la protección contra incendios. El otro punto, instalaciones en maquinarias, equipos inapropiadamente diseñadas, construidas, armadas o en mal estado de mantenimiento, ¿no? También
Cuando es una maquinaria muy obsoleta o muy vieja, dañada, ¿no? También significa que el trabajador pueda sufrir daños o riesgos de vida. Entonces la empresa debe prever que esas máquinas deben ser revisadas más continuamente o poner cierto tipo de límite de manejo de estas máquinas. Controles de seguridad que deben considerarse en los trabajos. Controles de ingeniería. Realiza una tarea especializada en el análisis, diseño e implementación de sistemas, programas orientados a la prevención de los peligros industriales, lo que provoca la disminución de la frecuencia de los accidentes laborales. Entonces, continuamente, los equipos deben tener un periodo de mantenimiento. O sea, como por ejemplo los aires, las heladeras, las cocinas, para que no se malogren, entonces uno debe hacerle un mantenimiento preventivo, limpieza o no sé, o revisión o chequeo, ¿no? Antes que se arruine, se deteriore. De modo que uno con ese hecho pues va a prevenir y va a hacer que ese equipo pues definitivamente tenga de repente mayor... esté más protegido y bueno, y no signifique tampoco problemas para para el trabajador. Entonces es necesario hacer controles, inclusive en las viviendas, ya sea un constructor, las viviendas cada 2 años, ¿no? Máximo, cada 2 años debe hacerse un chequeo, una revisión de las instalaciones, para ver dónde hay algún desperfecto y que potencialmente puede significar un riesgo. Entonces, todo, definitivamente todos los espacios, ambientes, lugares donde permanece un ser humano, debe tener todos aquellos aspectos de vigilar, de prevenir, de evitar, ¿no? Para que esto no sea más bien una amenaza para la vida de las personas. El otro aspecto, controles administrativos. Realizar la supervisión en trabajo para asegurar que se cumpla con las normas y controles de seguridad establecidos. Como por ejemplo el uso de protección personal, ¿no? Equipos de protección personal, EPP. Entonces el personal administrativo debe prever que el trabajador tenga disponibilidad de su equipo de protección. Y esto es protección de la cabeza, protección de la cara y los ojos. Entonces, de la cabeza generalmente es el casco, ¿no? El protector auditivo, sí. Esto es importante en los lugares donde las máquinas emiten ruido, ¿no? Ruidos altos, bajos o medios. Las personas potencialmente pueden sufrir daño auditivo. Entonces deben tener protector auditivo, ¿no? Y protector de la cabeza, que es el casco, ¿no? La protección de la cara y los ojos, las antiparras, caretas, pantallas o cualquier otro equipo de protección contra radiaciones luminosas más intensas de lo normal. Sí, es importante protegerse no solamente de repente de la salpicadura de algún fluido, también de las luces muy radiantes, las luces muy fuertes, ¿no? Que pueden dañar la retina, el ojo. Protección del cuerpo y de los miembros, el uso de guantes, ropa de manga larga, adecuada para la tarea, zapatos de seguridad, cinturón, chalecos refractarios, ¿no? Y esta ropa es muy necesaria para que las personas puedan proteger su integridad y no sufran daño. Entonces, ustedes, si se han dado cuenta, los zapatos industriales, por ejemplo, son zapatos especiales que
la punta donde los dedos tiene una protección metálica, de modo que si cae algo encima del zapato no aplaste los dedos. Esa es una protección metálica bien dura que soporta, ¿no? Un peso y no permite que se dañen los dedos. Y la otra protección de estos zapatos industriales es que las plantillas son de goma, de modo que aíslan la transmisión de corriente eléctrica, ¿no? Entonces las personas no, si es que pisan cables de alta tensión, entonces no logran captar la energía eléctrica por ese sector. Bien, entonces eso es, en base a este tipo de protecciones es que se debe pensar que en cualquier oficio, en todo, sea una empresa pequeña, mediana o grande, pues todos estos deben ser considerados. Ahí tenemos ejemplos de elementos de equipos de protección personal, los respiradores, ¿no? Que son los filtros que ahora utilizamos, los barbijos, pero por ejemplo, en esta protección respiratoria, en los talleres de fundición, talleres de chaperío, de pintura, ¿no? Estos filtros son mucho más reforzados. Tienen hasta 3 capas de filtro en esa hociquera para que no permitan el paso de los tóxicos que se eliminan en la pintura, porque si ustedes revisan las pinturas para metal, por ejemplo, tienen alto contenido de plomo, y el plomo al ingresar por la nariz boca o por ojo también, puede provocar depósitos en los pulmones y a la larga desarrollar cierto tipo de cáncer. Los guantes industriales, ¿no? También son guantes especiales para evitar que la mano pueda dañarse, o también tienen un sistema de aislante para no permitir el paso de electricidad. La protección auditiva, que son los tipo orejeras, ¿no? O en todo caso que hacen que disminuya el ruido o la vibración del ambiente. Los calzados, ¿no? Son las botas industriales, zapatos industriales, que tienen ese detalle específico de esas dos cosas que les comentaba. La punta es roma y tiene completamente una capa protectora metálica en toda la parte de adelante, en la zona de los dedos. La protección corporal, ¿no? Que son las chaquetas, los overoles, y definitivamente esta protección corporal debe ser que abarque la mayor parte del cuerpo, ¿no? Entonces, tipo overoles o tipo camisa pantalón, pero que sea con cuello, con manga, ¿no? Para que mientras menos espacio de piel descubra, es mucho mejor. Y para la protección visual, ¿no? Tenemos los lentes, las gafas. Igual, si ustedes no son similares a los lentes normales, ¿no? que utilizamos, sino que son gafas que además tienen protección lateral, ¿no? O sea, son gafas especiales para protección visual. Y los cascos, que son para la cabeza. Bien. Las comisiones de seguridad e higiene deben supervisar, ¿no? Que el equipo de protección personal se seleccione de acuerdo con los riesgos que estarán expuestos los trabajadores, ¿no? Entonces, cada empresa, como les decía, cada empresa
debe prever su material de acuerdo a la vulnerabilidad del oficio. Entonces, si una empresa es tiene muchísimos componentes que pueden significar riesgo para la vida del humano, entonces sus equipos de seguridad pues tienen que estar también bien reforzados. Que el equipo sea facilitado siempre que se requiera, ¿no? Entonces debe haber disponibilidad de esta protección para los trabajadores en el momento en que se lo pida. Que el equipo se mantenga en óptimas condiciones higiénicas y funcionamiento. Entonces también todos aquellos materiales, ¿no? que tengan cierto tipo de mantenimiento funcionando y que no signifiquen riesgo para la vida de las personas. Existen bases legales, o sea, hay leyes, hay resoluciones, hay decretos, ¿no? que se emiten en cada país, en cada sector, y son vigentes. Simplemente que a veces las empresas o ciertos tipos de personas que realizan oficio o sea, como que lo ignoran, ¿no? Porque definitivamente de repente para ellos significa más inversión, ¿no? De dinero. Entonces, hay empresas que lo ignoran y de ese modo es que no se cumplen las leyes así tal cual están establecidas. Entonces, hay muchísimas leyes aquí. Habla de la ley 5032 del 21 de julio del 2009 sobre la prevención de accidentes de trabajo con carácter general para todas las ramas y actividades. Hay un decreto 680/977 del 6 de diciembre, reglamento de convenios internacionales, el número 81 y 129, la cual establece la competencia para la protección de la vida, la salud, la moralidad de los trabajadores por medios de información, divulgación, asesoramiento, formación de cumplimiento de las disposiciones vigentes con intervención directa a los lugares de trabajo, pudiendo llegar a la cláusula preventiva. Entonces hay leyes, hay castigos que están establecidos. Entonces simplemente que inclusive las empresas en base a estas leyes deben crear y hacer sus reglamentos, ¿no? Pero a veces no lo hacen o no lo hacen conocer y queda por ahí archivado en el olvido, donde el trabajador a veces también lo desconoce y no reclama, ¿no? En su debido momento cuando sucede algo grave. Pero todo está basado y establecido en base a las leyes y decretos, reglamentos que se emanan a nivel central, como también del nivel local, se pueden hacer de la gobernación y de la municipalidad. Todos estos aspectos de lo que es la seguridad de higiene del trabajador. Bien, ahora vamos a ver el siguiente. Bien, sabemos que, por ejemplo, ustedes en su lugar de oficio, pues, las personas que trabajan, digo, de alguna manera, tenemos, ¿no? O cumplimos ciertos tipos de normas de protección, ¿no, licenciado? Sí, ¿no? Y que
algunas cosas que de repente son urgentes, son necesarias, el director te lo hace conocer, pero hay cosas como que lo saltan, ¿no? Hay cosas que de repente quedan pero no se hace conocer a cabalidad de todo lo que debe, quiero decir, los derechos del trabajador y sus obligaciones del trabajador. Generalmente, a veces nos hacen conocer las obligaciones del trabajador, pero como que queda por ahí los derechos del trabajador. Entonces, en ese sentido, es que muchas veces hay gente que sufre algún inconveniente, pues lo despiden, por decir algo, ¿no? Y él no sabe hasta qué punto puede reclamar y puede retomar su fuente laboral, porque de repente el error o la observación que le han hecho no corresponde de acuerdo a los reglamentos, la forma de funcionamiento de esa empresa. Entonces a eso me voy, Denise. Que en muchos lugares solamente nos exigen lo que debemos nosotros como trabajador a cumplir, pero no nos enseñan, no nos explican en detalle cuáles son nuestros derechos dentro de esa institución. Entonces, eso es importante, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí habla de la salud ocupacional en Bolivia. Por ejemplo, en este documento, ¿no? Dice, se dedica a estudiar cómo es que influyen los factores psicosociales. La salud ocupacional se ocupa de, bueno, es su definición o de la cual, para lo cual ha sido creada la salud ocupacional, es que se dedica a estudiar cómo es que influyen los factores psicosociales, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, entre otros, en la salud del trabajador. Su calidad de vida, su familia, la seguridad en la relación al trabajo, cuida la salud del trabajador especialmente para que éste tenga un comportamiento y rendimiento óptimo en la actividad productiva. Genera mecanismos de mitigación para evitar los accidentes de trabajo y que muchas veces no solo están ligados a la falta de seguridad industrial, sino especialmente a la falta de medidas que tiendan a cuidar el entorno, la forma y el cómo el trabajador desarrolla sus actividades, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la salud ocupacional, donde vela por todos los aspectos, ¿no? Por todas las condiciones y los factores que pueden afectar a una persona en su lugar de trabajo. No solamente en cuanto a seguridad del oficio del lugar, sino también, ¿no? de que la empresa o el lugar o del trabajo debe establecer ciertas medidas para cuidar al trabajador. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y no así solamente basarse en la conveniencia de repente de la institución, sino que más que eso, proyectar de qué manera ese trabajador va a evitar sufrir riesgo alguno, ¿no? Eso era lo que trataba de explicarles en la parte inicial. Entonces, a eso se refiere la salud ocupacional. Aquí, por ejemplo, dice que en la ocupación o en el oficio de cualquier persona, de cualquier trabajador que desarrolla un espacio para poder llevar un sustento diario para él y su familia, ¿no? Entonces, pueden haber muchísimos factores. Pueden haber factores psicosociales, esto es, un aspecto psicológico de la persona, de repente que este trabajador se sienta incómodo en el lugar donde está,
¿no? Que de repente el lugar que le han dado para él no, como que le estresa, le provoca cierto nivel de estrés. Psicosociales que de repente en el ambiente, en el lugar, hay muchas personas o de repente hay personas que, como dicen ustedes en términos ahora que es muy usual, personas tóxicas, ¿no es? Entonces, ese aspecto es importante que la empresa cuide la comodidad del trabajador y además de que en su entorno se establezca un trabajo de repente que se mantenga una calma, ¿no? Y que las personas tengan una relación dentro de lo que es normal, ¿no? Y que no altere la situación personal de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, quiere decir que tiene que velar por ese aspecto psicológico del ser humano, de la comodidad, y también tiene que ver el aspecto físico, que tenga la protección, el casco, el overol, los zapatos, ¿no? O de repente la mascarilla, bueno, ahora hablamos de los barbijos, de repente su mandil o sobremandil para que se pueda proteger y esté más seguro, ¿no? Y no esté con miedo haciendo el trabajo a medias, porque cuando uno está en un ambiente de miedo, de zozobra, entonces no podés hacer un trabajo al 100 puntos. Como que trabajas con la susceptibilidad de contaminarte, pues como que evitas hacerlo bien, ¿no? En ese sentido. Luego también todos aquellos químicos que puedan contaminar el ambiente o químicos que sean de manipulación para la higiene también, ¿no? También el aspecto de las contaminantes de microorganismos biológicos, ¿no? Bacterias, virus, hongos, ¿no? Que también estén libres de este tipo de contaminantes en el lugar. El ergonómico básicamente está relacionado con los psicosociales. El ergonómico también implica que las personas que si ven que en un lugar de trabajo no está respondiendo bien, había que analizar las condiciones, por qué factores esa persona no está desarrollando bien su trabajo o por qué está en una situación negativa y no está rindiendo al 100%. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, bajo este criterio, se busca, ¿no? Revisar y analizar y hacer rotar a la persona, cambiarlo de repente en ese lugar donde está trabajando, él no puede rendir 100% por cierto tipo de limitaciones o condiciones ambientales, pues entonces la empresa debe buscar otro, ¿no? O sea, hacerle una rotación en otra área de la empresa para que pueda establecerse y pueda este trabajador rendir a lo máximo, ¿no? Entonces, el ergonómico tiene mucho que ver de repente con el aspecto psicosocial. Entonces, fíjense que hay muchísimos factores por los cuales las empresas deben velar, ¿no? Y usualmente nosotros vemos que cuando hay un accidente, cuando hay la pérdida de una vida humana, la empresa dice, bueno, lo hizo mal porque, bueno, él se cayó porque no sé, seguramente pisó mal, ¿no? Pero es que la culpa directamente se lo echan al trabajador y no asumen su responsabilidad como una empresa que no le ha previsto de los espacios seguros para este trabajador para que no sufra caída, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo recalco de que a veces las empresas solamente velan sus intereses económicos, no quieren invertir más dinero precisamente
con la finalidad de darle mayor seguridad al trabajador. Entonces ellos tratan de omitir estos aspectos y al final el culpable es el trabajador y la empresa, bueno, continúa, ¿no? Más ahora en nuestro país que tenemos muchos problemas en el cumplimiento, en el castigo, en cuestión de la legalidad, ¿no? De que fácilmente los jueces, los abogados, pues hacen de la suya y definitivamente el trabajador es el que queda perdiendo su vida, perdiendo su fuente laboral y perdiendo el fuente de ingreso para su familia, ¿no? De repente era el único que podía proveer el alimento diario. Entonces, bajo esos aspectos es que es importante analizar, es importante exigir cuando nosotros ingresamos a una fuente laboral, por lo menos mirar, ¿no? Vigilar, estar atento, decir, bueno, esto no es bueno, yo sé que debe ser diferente, entonces puedo yo reclamar, puedo yo opinar y decir lo que yo sé, ¿no? Porque así lo revisé y lo aprendí. Entonces, la salud ocupacional en Bolivia está muy ligada a la seguridad industrial, a diferencia de otros países en la que la salud ocupacional se ha desprendido de la seguridad industrial, profundizando sus contenidos de manera independiente, autónoma, generando sus propias normas, enfocando más a la protección de la salud del trabajador. Sin embargo, de ello, en Bolivia se denotaron mejoras en el cumplimiento de las normas, de las que en gran medida responden a las exigencias en las importaciones, toda vez que los países de destino exigen el cumplimiento de procedimientos, normas y estándares de las empresas importadoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí están algunas ideas, bueno, de lo que sucede en nuestro país. La Dirección General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional de Bolivia tiene por objetivo el de promover políticas y acciones para asegurar una adecuada relación laboral, velando por el cumplimiento y aplicación a nivel nacional de la legislación laboral y de la seguridad ocupacional, así como de los convenios internacionales sobre la materia, ¿no? Y los contaminantes que afectan de manera negativa a nuestro cuerpo pueden ser de diferente naturaleza, ¿no? Entonces, ahí menciona los agentes físicos, los agentes biológicos, los agentes ergonómicos y los agentes psicosociales, ¿no? Dentro de lo que significa riesgos que pueden provocar daño en el trabajador. El marco normativo, el principal marco normativo boliviano en la temática seguridad y salud ocupacional es la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar del 1 de mayo de 1979, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en esa ley general del 1 de mayo de 79 está detallado aquellas cosas importantes que deben desarrollar las empresas. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social aprobó 8 normas técnicas de seguridad con resolución ministerial del 17 de mayo de 2017, ¿no? También hay ciertas normas que se establecen en el Ministerio de Trabajo para hacerlas cumplir, ¿no? En Bolivia, la norma de referencia en materia de seguridad y salud en el trabajo la constituye el decreto número 16998 del 2 de agosto de 79, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. ¿Ve? Además, a través de ese decreto pues, está establecido aquellas normas para la higiene, seguridad ocupacional y bienestar del trabajador. Bien, entonces
Fíjense ustedes que existen, están establecidas las normas, ¿no? Simplemente que hay cosas que de repente no lo conocemos, no lo exigimos, pues, y las cosas pasan por alto. A ver, quisiera escuchar alguna opinión. De repente, alguien que tiene la experiencia en este sentido, pueden, o que haya sucedido en su lugar de trabajo. A ver, aquí hay otra presentación. Dicen, más Sí. antes, pero no se utilizaba lo que es las protecciones, ¿no? Personales. Por ejemplo, antes solamente ellos nomás, digamos, se cuidaban. Por ejemplo, los que son cerrajeros, yo antes veía que ellos así sin gafas, sin protección, digamos, sin el overol que tienen ahora, que yo he visto, se ponen gafas, se ponen los cascos, overoles, pero antes no trabajaban así. Sí, antes era rústico, o sea, la persona nomás buscaba la forma de cubrir de repente de acuerdo a la experiencia, ¿no? Pero no había algo establecido donde diga que los materiales deberían estar disponibles para estas personas antes de que ocurran los efectos de estos problemas que suceden en el lugar de trabajo. Sí, por ejemplo, lo que se ve usualmente y hasta ahora es el tema de los chaperos. Ustedes ven que hay chaperías en cada calle. Y esta gente que está aquí en mi calle también hay. Entonces, ustedes están viendo que ellos agarran su equipo, ese tipo de pulverizador para pintar, y no tienen ninguna protección en la cara. Sabía yo que alguien decía que se ponía un paño, se amarraban un paño acá a la boca, ¿no? A la cara, donde solamente pueden ver los ojos, pero hay hociqueras especiales que están previstas con 2, 3 filtros, que son las hociqueras que específicamente para este tipo de oficio. Obviamente no lo van a comprar, o sea, el dueño de la chapería le significa alto el costo comprar una hociquera de repente para cada uno o dos trabajos que su operador despache, ¿no? Entonces, le significa una inversión. Le significa que él debe tener de repente disponible ahí 10 hociqueras semanalmente, pongamos así. ¿Y cuánto cuesta cada hociquera? Yo sé que son caros, ¿no? Entonces, en ese sentido, y eso mismo es lo que repercute en las industrias, en las empresas grandes. El administrador o el dueño no autoriza la compra de estos materiales porque son caros, ¿no? Para que su trabajador esté bien protegido, bien seguro, los materiales para ellos les significa cara la compra. Entonces, por esa misma situación es lo que sucede, pues. Y definitivamente, si estas personas que desarrollan este tipo de trabajo
tuvieran el conocimiento suficiente de que lo que está aspirando, en lo que está pulverizando y lo que está lijando, está aspirando por sus ojos, nariz, boca, está ingresando todos estos químicos. Y que en el transcurso de repente de 2, de 5, de 10 años, su organismo va a entrar en deterioro, ¿no? O de repente directamente va a desarrollar cáncer. Entonces, quiere decir que esta persona asume el trabajo por la necesidad, pero no tiene el conocimiento de lo que va a suceder en el transcurso de 10 años con su vida. Entonces, este tipo de situaciones es lo que hace falta, que las personas que ingresan a un lugar de trabajo tienen toda la obligación de saber los pros y los contras, como decimos, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Que puede sucederme con este oficio. Pero el dueño o el gerente de la empresa a veces no se los hace conocer, no se los explica. A ver, vayan ustedes, pregúntenle cuando encuentren un chapero por la calle, pregúntenle a ese pintor si él sabe que esa pintura, qué composición tiene la pintura, si él sabe el riesgo que está sufriendo sus pulmones de aquí a 5 o 10 años. Con seguridad que no se lo sabe responder. Esa es la parte triste, Verónica. Bueno, Alison, yo por ejemplo tengo, bueno, yo no trabajé en una industria, ¿no? Pero sí tengo mi abuelito que ha trabajado en la cervecería Wari años, ahorita por ejemplo él es jubilado. Él tenía, a lo que yo me comenta, ¿no? Él tenía, por ejemplo, el mameluco, el uniforme en un tipo mameluco, las botas y el casco, ¿no? Pero ahora justamente estaba hablando usted, el problema de él ha sido de que como él ha trabajado dentro de la fábrica, él tiene el problema de la sordera de los oídos. Entonces, por ejemplo, a él tenemos que hablarle fuerte. A veces la gente piensa que nosotros le gritamos por gritar, no, es que él no escucha muy bien. Si usted le habla bajito, él no le escucha. Y mis tías me comentan, no, claro, como él estaba dentro de la fábrica, el ruido, todo eso, con el tiempo, ya lo ha deteriorado lo que son los oídos, ¿no? Entonces, él escucha si uno le habla fuerte, pero así suave, normalmente como uno habla, no le escucha. ¿No? Y fíjese la importancia, con seguridad que la empresa, cuando aperturaron esa empresa, pues está dentro de las condiciones que le solicita, las condiciones medioambientales que le solicita, están las normas de protección auricular, porque las máquinas que ellos tienen producen vibración y producen ruido, emiten ruido. Entonces, pero fíjese que la empresa no tomó en cuenta eso y tampoco el trabajador exigió en su momento, tampoco tenía conocimiento de que ese ruido a lo largo de su vida le iba a deteriorar el oído, ¿no? Entonces, más que nada es el desconocimiento del trabajador, ¿no? Obviamente que ese desconocimiento, pues alguien tiene que resolvérselo, ¿no? ¿Y quién más? La persona indicada, pues el dueño es el administrador de la empresa, el que tiene que explicarle todas las situaciones buenas o malas que van a suceder dentro de ese trabajo. Pues lamentablemente el desconocimiento hace que las personas dañen su cuerpo, ¿no? Y la irresponsabilidad de la empresa. Sí, porque después de la generación con el grupo que él ha entrado, ha tenido, la mayoría es el problema ese del oído, porque después ellos ven perfectamente a la edad que tienen, ven perfectamente. Entonces, parece que el dueño en ese entonces de la cervecería Wari, ha tomado conciencia, porque después yo he ido a visitarlos y ahora sí tienen todo el equipo, tienen para los oídos, digamos, los taponcitos. Creo que con eso, ¿no? Tal vez yo creo que ha habido muchas quejas del personal, ¿no? Que ha sido en ese entonces. Después de que ha sufrido el daño ya. Pero,
¿no? Ujú, exactamente, ¿Verdad? varias personas, muchas personas. Y la mayoría de allá, por ejemplo, de esa cervecería, da preferencia a la gente del pueblo Ay, ve, entrar, claro. digamos, a trabajar. La gente que El pueblo se ignora. levantó contra ellos. Ay, Ajá, exactamente. sí, Pura gente del pueblo era. sí, ese es la parte triste. Lamentablemente ya corrigen cuando ya mucha gente ha sufrido el daño, ¿no? Y esa es la peor parte. Pero, Y un como, beneficio también que han hecho ellos, dicen, por ejemplo, ha sido de que la gente que se jubila solamente puede entrar, o sea, puede entrar a reemplazar a los hijos, pero tienen que ser hijos con el apellido, hijos que vivan en el lugar. Esa es la ventaja que ellos dieron por los errores que han tenido las empresas, ¿no? han buscado la forma de mantener nomás buenos lazos con el daño, con el personal que sufrió el daño. Pero bueno, y es un daño irreversible, porque ya eso no se puede corregir, ¿no? Queda de por vida con la sordera. Entonces, en ese sentido, es que, y todavía tenemos ese tipo de fallas, ¿no? En que a veces hay gente que establece un negocio privado y mete gente a trabajar, pero y se desconoce de los riesgos que puede provocar esto en ese lugar de trabajo. Entonces, es importante eso, definitivamente, les vuelvo a decir, todo está establecido en leyes. En el país donde nosotros vayamos hay leyes para el trabajador, ¿no? Hay leyes que protegen al trabajador, simplemente que a veces nosotros no lo exigimos. Y algo también dicen, por ejemplo, yo trabajaba en los bancos, trabajaba antes yo, entonces tengo mi currículum de eso. A nosotros, por ejemplo, nos destinaban lugares lejos de nuestro domicilio. Y a veces la gente se queja, ¿no? ¿Por qué lejos? Me piden acá 2 horas, digamos, ¿no? Y un día preguntaron a mis compañeros y nos dijo la gerente, es por el hecho de que cuando ustedes están cerca son muy propensos, peor que es la parte administrativa que manejamos, lo que es bóvedas y todo lo demás, son muy propensos a que los asalten. Entonces, por ese motivo es que tratamos de que ustedes trabajen lo más lejos posible de su dirección, de su domicilio. Y ahí uno recién ya entiende por qué es que lo destinan y constantemente paran cambiando de agencia. Por ejemplo, cada año nosotros cambiamos de agencia. Nunca nos mantenemos en un solo lugar. Pero lo que es la parte operativa que maneja, como le digo, la que es bóvedas, digamos, bóvedas de agencia. Permanentemente lo están cambiando de lugar para Sí. evitar el tema de los asaltos, pues, ¿no? Sí, porque éramos encargados hasta de abrir, por ejemplo, mi persona era encargada hasta de abrir la agencia, entonces nosotros teníamos la llave de las agencias, teníamos las claves, entonces por ese motivo es que ellos nos dijeron que es lo que hacen en los cambios, para evitar que a nosotros mismos nos puedan raptar, captar, o sea, cualquier cosa podría hacer la gente, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, ese es uno de los aspectos que tienen que cuidar cuando hay mucha vulnerabilidad o riesgo que sobreviene sobre la vida del trabajador, pues entonces buscar, ¿no? De repente este tema de cambiar, de rotar, es importante. Entonces hay muchísimas formas, ¿no? Por lo menos de establecer y mantener la vida íntegra del trabajador y no exponerlo a mayor riesgo. Eso es lo que se trata de. Aquí una presentación es como un estudio que hizo en la Universidad de Cochabamba. Es para revisar el contenido. Sobre un estudio sobre seguridad industrial. Ya. Bueno, habla sobre la seguridad industrial, que en la sociedad moderna la preocupación, ¿no?, por garantizar el desarrollo de la actividad laboral dentro de las normas de seguridad y protección para el trabajador ha sido una constante actividad que manejan productos inflamables, ¿no? Entonces, dentro de las industrias, de las fábricas, esta es la preocupación mayor, ¿no?, de que las personas manipulan productos químicos que pueden ser
altamente explosivos, inflamables, ¿no? Que pueden arder fácilmente por una mínima chispa, eso se refiere. Entonces, estas grandes industrias, pues básicamente están abocados a velar por la protección del trabajador en este tipo de riesgos. Entonces, el objetivo es señalar los tipos de actividades en temas de seguridad industrial e higiene para minimizar dichos riesgos y se realiza en unas refinerías y saber identificar los riesgos derivados de llevar a cabo dicha actividad. Entonces, ese era el objetivo principal, de minimizar riesgos. Luego, describir las diferentes actividades que se desarrollan en la planta, identificar diferentes ámbitos de trabajo, en especial atención a las áreas explosivas, determinación de medidas adoptadas para la prevención de riesgos, cursos de formación, equipos de protección individual y señalización, elaborar un plan de emergencia, ¿no? Entonces, más o menos estos son los aspectos que debe velar una empresa dentro de su infraestructura, ¿no? Y vigilando, preservando la vida de los trabajadores. Entonces, es importante. Bien, aquí habla del tipo de refinería, ¿no? Que es una instalación, tiene procesos que contribuyen a refinería, el tipo de productos que se elaboran, crudos a tratar, especificaciones requeridas para el mercado, donadas, actividades que realiza. Las actividades que realiza que podemos encontrar en una refinería son de diversa índole, pero para la realización de este trabajo nos vamos a centrar solo en actividades metalúrgicas en plantas derivadas del área de combustible, su almacenamiento y preparación y mantenimiento. Bien, entonces, en este tipo de empresas, que es una seguridad de un industrial higiene de una refinería, dice, la protección del trabajador consiste en la reparación del daño causado en los casos de accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Entonces el trabajador, fíjense ahí, las condiciones de seguridad, ¿no? que debe velar la empresa y proveer de este tipo de señalización, ¿no? Que haya lugares provistos con el material, con las cosas que son necesarias para actuar en caso de requerimiento de protección del personal. También están los equipos donde puedan utilizar en caso de una emergencia, de una explosión, de un incendio. También los materiales que son necesarios para transportar a las personas que se han dañado, ¿no? Entonces son diferentes aspectos que debe tomar en cuenta la empresa para darle la seguridad a las personas. Los principales riesgos de la industria están vinculados con los accidentes, en este caso, sí. Bien, entonces, las normativas internacionales, de repente habla aquí de estándares de OSHA, el OSHA 18000, son estándares de seguridad, de calidad que debe prestar, que debe establecer la empresa para cumplir con todas las exigencias medioambientales, ¿no? Están también las leyes, ¿no? A las cuales se debe someter la empresa. Y bueno, volviendo atrás, y definitivamente todas estas normas, leyes y todo aquello, son exigencias que se lo hacen conocer a la empresa desde un principio, desde el momento en que está en construcción, desde el momento en que se va a dar la apertura. Todo esto son normas que la empresa debe cumplir, debe acatar, debe cumplir y debe estar establecido en su proyecto. Entonces, por eso es que aparecen aquí todos las leyes, las normas, los decretos y todos aquellos, porque
son aspectos que debe incorporar en su proyecto la empresa cuando se establece. Áreas de actuación en la industria, registro de establecimiento, bueno, son las diferentes áreas donde se desempeñan el trabajador. Registro de establecimiento industrial, ¿no? Un lugar donde seguramente hay una computadora y una persona que hace ese tipo de registro. Hay un área de vehículos, hay un área de metrología, área de instalaciones de protección contra incendios, hay un área de seguridad en maquinaria, hay un área de autorización de organismos de control y organismos notificados y laboratorio. En otro área de patentes, marcas, control de productos y otros metales preciosos, aparatos de bronceado. Bueno, entonces, son los diferentes componentes que tiene esta industria. Tienen un plan de emergencia. Esto es importante, que cada empresa debe tener un plan de emergencia. Toda empresa debe tener un plan de emergencia. Y las actividades propias de seguridad industrial, ¿no?, a las cuales están abocadas para darle seguridad a su trabajador, es la inspección, ¿no?, que debe haber un supervisor que inspeccione y vea todos los aspectos de seguridad, tenga a mano el plan de emergencia, que conozca perfectamente el plan de emergencia para estar continuamente capacitando al personal que está en el lugar de su oficio. Y además, fíjense, dice que debe hacer simulacros de emergencia. O sea, como les decía al principio, debe haber un encargado específicamente para que haga este trabajo dentro de la empresa, que se encargue solamente de la seguridad industrial, ¿no? Entonces, aparte de que hace la supervisión, inspecciona todas las áreas, él conoce perfectamente los planes de emergencia y hace conocer a los trabajadores, y además debe hacer simulacro. Entonces, con los mismos trabajadores en cada sector, él debe hacer un simulacro para ver, qué vamos a hacer en caso de que alguien se intoxique de repente con un gas, ¿no? Debe hacer un simulacro que pueda hacer en caso de que haya una explosión y haya una quemadura. Entonces, esos simulacros lo debe hacer de forma preventiva para que todas aquellas personas que están en ese sector sepan, aprendan y lo hagan en caso de que esto suceda, ¿no? Asimismo, como lo hicimos nosotros en el río Piraí, ¿no ven? Entonces, ese tipo de simulacros la empresa debe hacerlos de oficio dentro de los ambientes de la empresa con los trabajadores para enseñarles y que ellos puedan actuar en el momento. Los equipos de protección colectiva e individual. Esto viene también del artículo 15 de la Ley de Prevención y Riesgo Laboral. Entonces, fíjense que en esta ley está descrito los equipos de protección individual y los equipos de protección colectiva. Es una técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo, ¿no? En este caso son las barandillas, pasarelas, escaleras, andamios, redes antiácidas, sistemas de ventilación, barreras de protección acústica, vallado perimetral de zonas de trabajo, marquesinas contra caídas de objetos, extintores de incendio, medios húmedos en ambiente, polvorientos, medios húmedos en ambientes polvorientos, o sea, donde hay emisión de cierto tipo de productos en forma de polvo, pues el ambiente debe estar humedecido, quiere decir, ¿no? Para que no sea absorbido este polvillo por las personas que están circulando por ahí. Carcasas de protección de motores o piezas en continuo movimiento, señalización indicativos, barreras de protección térmica en centros de trabajo, orden y limpieza.
¿no? Entonces, fíjense que son en detalle todas aquellas cosas, materiales necesarios que requiere el trabajador para sentirse seguro. Tipos de equipos de protección individual, ahí tenemos las imágenes, ropa de seguridad, ¿no? Dependiendo del equipo, por ejemplo, para el equipo de bomberos, equipos de altas temperaturas, cuando hay industrias donde emiten mucho calor, ¿no? También es especial el traje. Cuando hay mucho frío también, los overoles deben ser diferentes modelos. Equipo de trabajo en altura, ¿no? Que tengan las correas de seguridad. Impermeables, ¿no? Donde hay fluidos, hay líquidos que tienen riesgo de mojar. Equipos de antiestáticos. Equipos antiestáticos, ¿no? También para darse seguridad, bien, son como correas, ¿no? Seguros, como cintos de seguros en los pies, bueno, en los lugares donde hay inestabilidad, en las zonas donde transita el trabajador. Determinación de rangos según el color de casco de protección. Fíjense que esto también es importante. El blanco dice para ingenieros, arquitectos, gerentes, capataces y supervisores. El casco blanco. El casco azul para electricistas, carpinteros y otros operadores técnicos. El casco rojo para bomberos. El casco verde para oficiales de seguridad. El casco gris para visitantes del sitio. El casco amarillo para trabajadores y operadores de movimientos de tierra. El casco marrón para soldadores y trabajadores con solicitud de alta de calor. O sea, seguramente de soldadores, trabajadores, cuando hay emisión de mucho calor, ¿no? Entonces, cada color de casco indica también el tipo de oficio, ¿no? Las normas de equipos de protección individual, protección de la cabeza, protección auditiva. Fíjense, aquí menciona los documentos donde está esto establecido. Protección de la cabeza en 97, seguridad industrial debe ser. Protección auditiva, igual en la ISO 4869. Protección visual, igual, ¿no? Entonces son ¿cómo le digo? Todo esto está establecido, está escrito, ¿no? En estos documentos donde indica la obligatoriedad de la empresa de proveer este tipo de materiales, ¿no? De la cabeza, auditiva, visual, de protección para la mano, protección respiratoria, protección de los pies, ropa de protección, ¿no? Entonces, seguramente son en las normas detalladas que están, las normas de seguridad industrial, esto está bien descrito, ¿no? Y explicado. Entonces, los equipos de protección individual, fíjense, ¿no? Esa es todo lo que debe tener acceso el trabajador en este oficio del cual habla este tema. Obviamente que lo propio debe ocurrir en cualquier otro tipo de oficio. Debe estar establecido todos los materiales que debe proveérselo a estas personas. Equipos de protección individual, protección, bueno, estamos en lo... aquí habla de los materiales, pero bueno, seguimos entonces con la protección de la cabeza, que dice que es un material policarbonato, polietileno de alta densidad, fibra sintética. Protección auditiva, elaborado de almohadillas, fibras sintéticas. Protección visual,
Está fabricado de material anticorrosivo, protección para la mano, realizado en cuero, malla metálica, hule, tela de algodón, lana reforzada con látex de cuero. Protección respiratoria, fabricado con carbón activo, materiales de alta eficiencia. Protección de pies, cloruro de polivinilo. Ropa de protección, están elaborados de algodón, goma, caucho, plomo, aluminado. ¿No? Entonces, inclusive, fíjense, está de cómo debe ser elaborado ese material que utiliza el trabajador. Sustancias y productos químicos constituyen los principales factores de riesgo en los ambientes de trabajo. Otros factores como el calor, el ruido y las radiaciones presentan algún grado de peligrosidad. El riesgo depende de una serie de factores de cantidad y tipo de producto, el nivel de toxicidad y la forma en que son utilizados, almacenados y transportados, ¿no? Entonces, todo debe estar previsto y debe estar la indicación, la señalización para que la manipulación de estos productos no provoque un accidente. Sustancias, productos químicos y sus causas. Por ejemplo, hay productos químicos irritantes, corrosivas, fibrógenas, alérgicas y dermatíticas. Deben ser productos que producen problemas en la piel, ¿no? Entonces, los irritantes, los corrosivos provocan inflamación, quemadura, ampolla expuesta, con frecuencia se cura tras una exposición aguda. La exposición crónica puede provocar daños permanentes. La fibrógena, pérdida gradual acumulada de la función de los pulmones que provoca discapacidad, muerte y hay una exposición crónica, ¿no? Entonces, cuando hay un componente de algún gas que está emitiendo la empresa y que es un gas que tenga esta acción fibrógena, pues el daño va a ser en el pulmón. Alérgica en los pulmones puede provocar enfermedades crónicas similares al asma, incapacidad permanente en la piel puede producir dermatitis profesional. Las dermatíticas, dice sarpullido, inflamación, escamación de piel puede proceder de una exposición crónica, productos irritantes, agentes alérgicos, solventes y detergentes, ¿no? Entonces, puede haber este tipo de lesiones al contacto con los químicos que se manejan en ese lugar. Atmósferas explosivas, la protección de los trabajadores contra los riesgos que presenta el trabajador en la atmósfera explosiva está regulado actualmente en España por 2 reales decretos. Bueno, hay decretos, como les decía, en cada país emite sus propios decretos, siempre pensando en la seguridad, ¿no? Luego habla de formación. Formación del trabajador. Todos los trabajadores de la refinería reciben una extensa preparación, concienciación en seguridad, con una serie de cursos teórico-prácticos. Todo empleado de una refinería debe contar con la preparación suficiente para actuar con seguridad en su puesto de trabajo. Todos los años se programan distintas prácticas contra incendios que permiten a los trabajadores actuar para atacar cualquier incidente. Los empleados de la empresa auxiliaria reciben, además de la formación básica, ¿no? O sea, la formación y concienciación son conceptos fundamentales para cambiar la siniestralidad, ¿no? Fíjense, entonces la capacitación y que ellos tomen conciencia de todos aquellos daños que puedan provocarse dentro del trabajo, pues entonces va a evitar cualquier siniestro dentro del oficio. Entonces, es importante el plan de emergencia para cualquier lugar de trabajo. Debe haber un plan de emergencia. Dentro de los centros de salud, hospitales, clínicas, hay plan de emergencia. Podemos encontrar la legislación general dentro de la ley
de 31.195 de prevención de riesgo laboral y de orden del 29 de noviembre del 84. Fíjense. Entonces, las leyes tienen ya varios años, ¿no? Entonces, y en base a esas leyes, pues se establecen los planes de emergencia. Están las normas de seguridad para los manipuladores, primeros auxilios en caso de intoxicación, qué hacer en caso de derrame, implementos utilizar en caso de un derrame, qué hacer en caso de incendio, intoxicación por bolsa, por piritilene, polietilene, manipulación y transporte, y los teléfonos, ¿no?, de emergencia cercana. Entonces, es importante, ¿no?, que se establezcan estos planes de emergencia dentro de las empresas. Todo personal que entre en un recinto de la refinería, independientemente de su función y del periodo de tiempo que se lleve a realizar su tarea, debe ser conocedor de los planes de emergencia y evacuación. Ahí tenemos un plan de evacuación. Esto en base a la infraestructura, ¿no ves? Además de que debe haber una señalización por dónde debe ser el flujo para poder evacuar a las personas en caso de que se produzcan unos incendios o desastres de mayor intensidad, ¿no? Todo debe estar señalizado y debe estar también etiquetado, donde las personas fácilmente puedan darse cuenta para dónde deben dirigirse. El seguimiento del plan de seguridad resulta fundamental para garantizar la eficacia de las medidas adoptadas para la prevención y la seguridad laboral. Además, sirve de base para saber cómo se desarrollan dichas medidas y contribuyen a que el personal de seguridad adopte medidas preventivas más eficaces, a una mejora en la calidad del entorno y a un aumento de encontrar la solución de los problemas que puedan surgir. Las instalaciones de higiene y bienestar. En lo que se refiere a instalaciones de higiene, la empresa dispone de instalaciones de vestuario, baño, aseo, tanto para personal masculino como femenino, ¿no? Esto es importante. Los vestuarios, los lugares de limpieza personal, ¿no?, los grifos, los baños y también los contenedores para reciclaje, y actuación de emergencia, ¿no? Hay un plan de actuación de urgencia donde habla de proteger, avisar e informar, socorrer, acompañar, comunicar, la mutua, qué hacer después. O sea, hay un qué hacer, atención en la urgencia cuando ocurre el incidente, y luego qué hacer después. Entonces, todos estos pasos debe comunicarse al trabajador para que él conozca y sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y no que quede como la duda y bueno, y de repente cometa mucho más errores, ¿no? Transporte adecuado de lesionados. También debe haber material de traslado, el equipo de traslado, ¿no? Accidentado grave, para evitar que las lesiones no aumenten y que se ocasionen nuevas lesiones, o se complicara su recuperación, ya sea por movimiento innecesario o transporte inadecuado, ¿no? Y eso ustedes lo saben perfectamente, que las formas como debe ser trasladado correctamente para evitar
mayor complicación de esta persona que ha sufrido un incidente. Transporte adecuado del lesionado, ¿no? Ahí están, mire, las técnicas para el traslado con la silla. Transporte en brazo con 3 socorristas. También. Esa práctica también la hemos hecho. Con la ayuda de una sábana o brazada, ¿no? También sostener en dos varillas o 2 barrotes de cualquier material, ¿no? Y una sábana que sujete los extremos. Y ya estamos con la camilla. Bien. Entonces, esto yo les quería mostrar para que vean cómo debe estar organizada una empresa, una industria. Fíjense todas las cosas que involucra dentro de su funcionamiento. Todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Ya hemos visto ya todo lo que es los diferentes contenedores para desecho, la necesidad de un lugar de lavado en manos, cómo actuar en caso de que haya una emergencia. Debe haber un flujo y señalización por donde las personas pueden circular o no pueden circular también. Debe estar señalizado con todos estos stickers que se utilizan, ¿no? De diferentes formas, con dibujitos o con colores especiales para cada cosa. Entonces, de esta misma manera, pues debe estar organizado cualquier trabajo, cualquier lugar donde se desarrolle un oficio, que haya mucha gente, ¿no? Que dentro de ella, pues, debe haber un plan tomando en cuenta estos aspectos. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? Dicen, muy interesante realmente el tema, ¿no? Por ejemplo, ahora recién yo me llego a enterar los colores del casco que cada funcionario que debe ocupar o en cada labor que debe ocupar. Es diferente. Sí, y antes, más que todo, dicen, para mí, que es la falta de información de un trabajador que no tiene esa información, que él tiene también el derecho de saber y exigir a su empleador, ¿no? Porque hay personas que contratan por pagar menos tal vez y no tienen esa protección que, ¿cómo le digo? No le ofrecen la seguridad. Ajá, no le ofrecen. Y ahí es donde ocurren a veces algunos accidentes, porque yo he visto 2 veces aquí en mi barrio de mis vecinos que han tenido en una construcción y bueno, lamentablemente pues tuvieron un accidente eléctrico, por ejemplo, les pasó corriente, porque no tenían esa protección y tampoco tenían conocimiento de qué hacer. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué hacen? Y algunos pues por su propio medio tienen que hacerse las curaciones, porque el contratador pues no quiso hacerse responsable. Entonces yo creo que hay mucha falta de conocimiento acerca del trabajador, ¿no? O sea, le falta mucho conocimiento de sus deberes o de sus derechos. Sí, definitivamente de su derecho. O sea, a veces el dueño solamente te dice lo que vos tenés que hacer,
pero no te dice a qué cosa está dentro de tus derechos, ¿no? De lo que tú puedes exigir en caso de que ocurra algo. Entonces, esas cositas pues ellos lo odian porque no les conviene, porque saben que para ellos sí les significa inversión. Entonces, y además es por eso que hay muchos oficios que buscan gente, que te traen gente del campo, porque ellas no son reclamonas, claro, no reclaman porque no lo saben, ellos solamente pueden reclamar su plato de comida que necesitan para seguir viviendo, pero más allá de eso desconocen todas las leyes y las cosas que están a favor de su vida, ¿no? Esa es la parte. Sí, y hasta ahora hay en algunos lugares, porque por ejemplo, recién nomás trajeron uno del interior para trabajar. Y la señora, bueno, en el contrato todo lo que hicieron bien, dice, ¿no? Que va a brindar todo, cama adentro, va a brindar todo lo que es necesario para él. Al momento de pagar, ya le halló los 7 pies al gato, como decimos. Ya buscó una excusa, otra excusa, y al final de cuentas, hasta de la comida, de todo, a la chica le cobró. Entonces yo me molesté, le dije, ¿sabe qué? Le dije, eso no está en el contrato, usted tiene que basarse al contrato, le dije. Es que del interior cuando llegan no tienen ese conocimiento y se aprovechan. Hay personas que son muy aprovechadoras y pues sí, si no tiene la otra persona el conocimiento, pues va a tener que ceder nomás, ¿no? Y así que hasta que no le llegó a pagar, dice, y el contrato pues lo perdimos. Ah. Lo perdió, dice. Ay, ahí no hubo con qué haga la demanda. Sí, pues lo perdimos, ¿no? Y así que así dijo la señora que ella le había dado de comer y todo le había dicho a la chica. Esa es la pena grande y uno definitivamente a veces no hay quien más. ¿Dónde vas a acudir para que te dé la orientación? Tendría que ser al juez de trabajo, que él debería darte todas las cosas, ¿no? Para poder reclamar o hacer prevalecer tus derechos. En todo caso, debería ser allá. Por eso yo digo que falta mucho conocimiento, digamos, acerca de las personas, en cuanto ¿no? al trabajo o al derecho del trabajador. Sí. del trabajador y las medidas de protección que deben tener, ¿no? Sí. Falta humanidad. O sea, humanidad porque la otra persona que contrata sabe los riesgos, sabe todo, y aún así no le da, digamos, no le brinda las medidas adecuadas de protección a su trabajador. Entonces, más que todo falta humanidad en todas las personas, porque a veces una persona conoce todo esto y lo exige y la otra, el contratador le dice, bueno, yo así contrato, así yo pago, y si te gusta bien y si no te gusta no, y la necesidad lo obliga a uno a trabajar así, digamos, sin las medidas de seguridad. Sí, definitivamente es así. También es otra parte, ¿no? Cuando uno no tiene cualquier trabajo, agarra y ya. Claro, cuando uno vive en la necesidad, pues él busca nomás cómo ganarse los 1,000 pesos que te ofrecen, pero no está pensando en la seguridad de su vida. Eso es la parte triste. Ahora, esto de que no esté pensando en la seguridad de su vida es falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento definitivamente es que la persona no sabe hasta dónde, ¿no? O, qué cosa es lo que existe en beneficio de su persona. El que se hizo igual, el que le agarró la corriente, como decimos, campo, el dueño quería hacerse cargo, no quería ni correr con los gas porque le quemó toda la parte.
de la mano, desde la muñeca, así, se le quemó todo, todo. Estaba horrible, estaba su mano ahí así. No, los vecinos hemos tenido que salir y decir al dueño que tiene que hacer, Hay que cubrirlo. tiene que ayudar con las curaciones, problemas que debe hacer atender, porque y él no que era, su hija es la que más del dueño, porque el dueño no está, y ella decía, ¿quién le dijo que vaya a hurgar? ¿Quién le dijo que haga esto? ¿Quién? O sea, entonces, ¿para qué le contrató? La culpa es Sí, de ella él. quería eso, pero bueno, Qué pena. ajá, y así que espero los vecinos, unos cuantos hemos ido y le hemos dicho que tiene que hacerle curar por lo menos porque él necesita una atención urgente, le dije, tiene que ayudar, pues le dije, porque el accidente cualquier persona le puede ocurrir, incluso hasta usted, le dijimos, y no puede ser posible que no pueda ayudar, porque además era de recursos, la persona que estaba trabajando ahí. Pero la responsabilidad mayor es del Y dueño, así porque ellos han fue a tenido su eso. casa. Ajá. Ay, qué pena, porque ellos deberían haber protegido ese lugar donde las personas pueden agarrar y electrocutarse, deberían protegerlo, Sí, pues. deberían ponerle otro tipo de señalización, de repente no tocar, no agarrar. Entonces, netamente es responsabilidad de la persona, ¿no? Del dueño o del lugar donde vive. Sí. Qué pena, pero es así, Verónica, lamentablemente. Y así hay personas pues que son así. Imagínense si los vecinos nos llaman, el otro se fue a su casa porque más bien trató, dice, ¿para qué se mete ahí usted? Y lo trató, dice, y se fue a su casa el herido, y ya su pariente vino porque explotó, pues, y dicen, explotó hasta de nosotros, se cortó la luz. Hizo un corte. Hizo un corte grande. Un corte. Y, ajá, sí, dicen, sí, por eso se quemó feísimo, se quemó y ella era empleada doméstica, que era él. Si no hubiéramos sido los vecinos, pues ellos se lavan las manos y dicen, no, es un trabajador, estaban haciendo construcción, dicen. Constructor. Estaban en construcción. Era un albañil, un electricista, algo así. Sí. Qué Un albañil. pero ahí es un albañil. El albañil definitivamente es el dueño que contrata al albañil, pues, ¿no? No sé. Sí, sí. Porque también hay constructoras, entonces ahí la responsabilidad asume el contratista de esa construcción, ¿no? De repente no el dueño de casa, sino la empresa que está construyendo. Pero como usted dice, hay muchísima gente que construye su casa solamente buscándose un albañil por jornalero, ¿no ve? En este caso, pues Sí. lamentablemente es el dueño de casa que tiene que cubrir los gastos porque eso sucede dentro de su ambiente de trabajo, ¿no? Qué pena. Eso. Ajá. Pero Alicia, le cuento que ese rubro, ser albañil, por ejemplo, es uno de los rubros más riesgosos, es donde más ocurre lo que dice la compañera Verónica, electrocución, a veces se caen de diversas cantidades de pisos, digamos, de 5 pisos, 6 pisos, digamos. Entonces, creo que es el rubro más arriesgado que hay. Yo he visto igual una vez que un joven se resbaló de 4 pisos y por querer agarrarse agarró el cable de eléctrico. Y fue peor, digamos, ¿no? Entonces, no hay la seguridad para ese rubro. Sí, y que además la misma
la extensión de los cables y todo eso en las calles es bien precario, ¿no? Además hay una chipazón de cables en la calle, de postes y un montón de cosas donde igual ahí, por ejemplo, la empresa que nos provee la corriente, pues ya debería modificar y no tenerlo así tan cerca donde la gente fácilmente pueda agarrar esos cables y provocarse un accidente. O sea, miren, si nosotros le buscamos, sigue, pues el problema se va complicando mucho más, ¿no? Definitivamente las cosas, estamos en situaciones improvisadas donde las mismas empresas de luz, de agua, de teléfono, de empresas constructoras, pues no están cumpliendo con lo que debería ser, con garantizar la vida de las personas. Y ese es un aspecto muy grande, ¿no? Y esos cables de alta tensión, fíjense, hacen construcciones de cables de alta tensión y el albañil que desconoce, pues se agarra y punto, y bueno, se complicó la vida y bueno, y se fue por lo... Es una situación muy grave si nosotros nos ponemos a pensar. Hay mucho riesgo, demasiado riesgo para la vida de las personas en cualquier lugar. Pues, bien. Entonces, estamos en las 10. Nos tomaremos un descanso. Ya, y